El siguiente producto de vaca es el estiércol de vaca. Aunque vosotros no lo consideráis un producto de vaca, yo sí que lo considero. No en el sentido de que tengáis que comerlo, sino en el sentido de que puede ser muy útil para muchas cosas que ahora veremos. Según el conocimiento védico, la leche de vaca, la mantequilla clarificada de vaca y el estiércol de vaca son los productos más puros en la tierra, incluyendo el estiércol de vaca, fijaos. Este fenómeno sigue siendo un misterio. Nadie sabe por qué sucede esto, pues si simplemente limpias la casa con estiércol, no quedarán más espíritus ahí en absoluto. Los espíritus significan mal humor, mal olor en la casa, también malos sueños y una sensación de alguna otra influencia sobre ti. Esto significa la presencia de espíritus. Cuando limpias toda la casa con estiércol de vaca, basta con una pequeña pizca en un cubo de agua. No sentirás el olor en el que piensas ahora, sino que sentirás un olor de frescura. Sentirás como si el aire se haya vuelto muy fresco y fácil de respirar. Una vez me pidieron ayuda. A la gente le resultaba difícil vender los apartamentos donde habían vivido otras personas. La gente no quería comprar si habían vivido personas mayores, etc. Y en esta empresa empezaron a limpiar con estiércol antes de vender, y les empezó a ir bien. La gente entra, no hay mal olor, todo está muy limpio y se está bien. Se respira fácilmente, como si nadie hubiera vivido en ese apartamento. Y empezaron a vender los apartamentos como si fueran nuevos, no importa quién hubiera vivido allí. Así es como funciona. De la misma manera, la ropa de otra persona solo se puede usar si se lava con estiércol. Incluso si la persona ha muerto, no importa. Toda su influencia en la ropa se elimina por completo. De la misma manera, debes saber que después de comer, en el plato, a pesar de que lavéis el plato con agua, queda una energía sutil. El cuerpo sutil, la energía sutil, huele a calor, por lo que ese plato tendrá un olor cálido. Pero si lo laváis con estiércol y lo oléis, el plato tendrá un olor fresco. Esto significa que ya no está contaminado y se puede comer de él. Por lo tanto, según la tradición védica, los platos se lavan con estiércol de vaca. Para usar el estiércol de vaca con estos fines, hay que asegurarse de que aún no haya moscas en él. Normalmente cuando está muy fresco y todavía caliente, las moscas no se arriesgan. Por lo tanto, es mejor usar estiércol fresco, caliente. ¿Y qué se debe hacer con él? Puede secarse y convertirse en polvo, entonces no huele a nada. Y podéis usarlo tanto en tratamientos como para limpiar la cocina, lavar los platos. Según el conocimiento védico, es el único medio que elimina la influencia de los espíritus a ese nivel. Por eso todos los altares en la India se limpian solo con estiércol de vaca, también de toro, es lo mismo. No se limpian con nada más, es decir, solo con este producto se debe limpiar el altar. Y antes de instalar la deidad para la adoración, también se limpia con estiércol de vaca, luego se lava con agua y solo entonces se puede creer que la presencia de Dios estará allí, y no la de espíritus. Además, hay que saber que el estiércol de vaca tiene el mejor efecto refrescante para el cuerpo. Y como las enfermedades alérgicas también ocurren como resultado del impacto incorrecto del sol en el cuerpo, es decir, del mal fuego, el estiércol de vaca reduce y elimina los ataques alérgicos. Puede aliviar los ataques de asma bronquial si se usa correctamente. Por ejemplo, la primera falange del pulgar se puede frotar con estiércol de vaca en la mano izquierda, solo en la mano izquierda, y entonces se puede aliviar un ataque de asma bronquial. La respiración se alivia de inmediato. Se debe saber que cuando hay una lesión grave, especialmente en el cráneo, y se untan las manos y los pies con estiércol de vaca con una capa espesa, en este caso la persona evitará complicaciones graves en el cerebro. La hinchazón del cerebro disminuye de inmediato. A mí me pasó que salvé la vida de personas 2 veces con este método. Un niño se golpeó gravemente, tuvo una conmoción cerebral, perdió la vista y cada momento se volvía más débil. Su respiración se volvía cada vez más lenta, estaba inconsciente. Lo unté con estiércol de vaca, esto fue en la India, y en 5 minutos ya estaba completamente consciente y su vista se recuperó. Solo le unté las manos y los pies, y ya está. Y cuando llegó la ambulancia, los padres se negaron a entregarlo. Y de forma refleja, el cerebro se enfrió enseguida. Es decir,
La hinchazón del cerebro se reducía a la vista. Se podía ver como la hinchazón del cerebro, lo que significa una cierta hiperemia facial, hinchazón en esa zona, hematomas. Todo esto desapareció enseguida de la cara. Solo le untamos y listo. El resultado fue impresionante. La segunda vez fue cuando una persona se desmayó en un caluroso verano en la India. Había estiércol de vaca cerca, lo tomé de inmediato y se lo unté. Si ese hombre fuese ruso, hubiera venido por mí, jaja. Este hombre sufrió una insolación y podría haber muerto, porque hacía 55 grados al sol. Ni siquiera podías llevarlo a un lugar seguro sin que tú mismo te sobrecalentaras. En ese momento del verano solo podías caminar por la calle en pequeños saltos. Así que la persona cayó, lo unté y lo llevé a un lugar con sombra. Mientras lo llevaba, ya había recobrado el conocimiento. Se miró a sí mismo. Los indios son muy tranquilos. Se miró a sí mismo, a mí, me dio las gracias y se fue. Eso fue todo. Le bastó con que lo untaran. Me preguntaron luego, ¿usted le untó la cabeza? No, le unté las manos y los pies. Yo antes trataba con vendajes de hierbas y una paciente una vez vino para un tratamiento. Ella dijo, quiero tratar mi visión. Yo dije, trato con vendajes de hierbas. Ella, ¿sí? ¿Y cómo voy a caminar con ellas? No entendía al principio y le dije, pues como todos, te pones 2 vendas y caminas. Ella, 2. Yo digo sí. Ella, ¿y funcionará? Yo digo sí. Los rusos están de acuerdo con todo. Ella pensó un poco y dijo, bueno, está bien, estoy de acuerdo. Y yo digo, ¿y cuál es el problema? Ella dice, bueno, no sé, es difícil caminar con vendas en los ojos. Yo digo, bueno, pues, me estaba riendo. Dije, entonces una venda. ¿Estás de acuerdo? De acuerdo. Y cuando preparé la hierba y comencé a ponérsela en la cabeza, todos los pacientes se murieron de risa. Pero ella no entendía nada. Estaba lista para ser tratada. La gente sinceramente piensa que la hierba solo actúa donde se aplica. Por eso cuando Kashpirovsky trataba por la televisión, la gente trataba las hemorroides de la misma manera. Las ponían frente a la televisión. Así mostraban mucho respeto a su médico. Era la manifestación del máximo respeto. Y en realidad debes saber que la hierba aplicada en las muñecas y en los pies, estas son zonas relacionadas con el sol. Las muñecas del lado de las uñas y los pies donde los tobillos. Trata todo el cuerpo de inmediato, no es necesario aplicarlo directamente en los ojos. Bien, el estiércol de vaca, la mantequilla clarificada, los productos lácteos fermentados, y a esto se debe sumar la leche misma. Si secáis todo esto junto, podréis preparar un medicamento único que os tratará de muchas maneras. En la cultura védica hay varios institutos que solo tratan con estos componentes de la vaca. De la vaca, no con la carne, sino con los desechos de la vaca. Y tan exitosamente que siempre están llenos de visitantes. Es un tratamiento muy eficaz. Yo mismo lo he experimentado en la vida. He experimentado esto personalmente en mi vida y he utilizado personalmente este tratamiento. Es un tratamiento único, asequible para todos. Es necesario simplemente no ser perezoso. La única condición es no ser perezoso. Porque a veces os da pereza hacer todo esto lo que voy a deciros ahora. Para establecer el equilibrio de la fuerza del fuego y la energía en el cuerpo, para esto solo es suficiente tener una mezcla doble de productos de vaca. Esta mezcla consiste en estiércol de vaca en polvo y mantequilla clarificada. Al oler la mantequilla clarificada, sentiréis un olor cálido, caliente. Añadís el estiércol de vaca en polvo hasta que la masa comience a oler a frescura, es decir, se percibirá como un olor frío, no un olor caliente, hasta que el olor de la mantequilla se haya desaparecido, pero todavía no huele a estiércol. Solo sentiréis un olor fresco. Normalmente sale una pasta de color negro. Ponéis esta pasta en una bolsita de plástico, sellada por 3 lados, una pequeña cantidad, del tamaño de una cucharadita. La selláis y hacéis 4 bolsitas así. Sellarlas es fácil, con una plancha. Hacéis 4 bolsitas y las sujetáis con un trozo de tela a las muñecas y a las piernas, y os vais a dormir. ¿Qué es lo que se va a curar así? Si hacéis exactamente lo que dije, vuestro estado mental se restablecerá, mejorará la circulación sanguínea en el cuerpo, mejorará la digestión.
Además, no sentiréis fatiga, es decir, tendréis una sensación de vitalidad constante. Y esta mezcla aumenta mucho la inmunidad de la persona. En general, la circulación sanguínea y la actividad del sistema nervioso. Es una mezcla tonificante general, no actúa sobre algo en particular. Pero también se puede hacer una mezcla de vaca triple. La mezcla de vaca triple trata enfermedades muy graves, solo que es más difícil de hacer. Ahora os explico. Lo más difícil es elegir el producto lácteo fermentado. Tenéis que coger todos los tipos de yogur que conozcáis, pero que sean muy diferentes en sabor entre sí. No deben contener frutas. También tomáis crema agria, nata, suero de leche. Y todo esto lo secáis en un cristal, en pequeñas cantidades, en cantidades muy pequeñas. Basta con una cucharadita de cada cosa. Tomáis frascos pequeños, de cualquier tipo, de plástico o cristal. Los laváis bien para luego llenar estos frascos con estos diferentes componentes en polvo. También podéis secar el queso fresco, el gouda, que haya diferentes tipos de queso. Rascáis del cristal lo demás y hacéis polvo de cada cosa. Y oléis todo, y donde el olor sea ligero, fresco, agradable, suave. Tenemos un seminario sobre la clasificación de olores. Donde el olor sea así, apartáis ese frasco a un lado y secáis ese producto en grandes cantidades. Este juego de diagnóstico se puede tener en el congelador en casa y funcionará sin problemas durante 5 años. Los frascos deben estar bien cerrados para que no entre humedad. Luego tomáis mantequilla clarificada, mejor la parte superior, la de color más ámbar de la mantequilla clarificada, y tomáis también estiércol de vaca en polvo. No importa de qué vaca, ternero o toro, en general no hay gran diferencia. Y al estiércol de vaca empezáis a añadir primero la mantequilla clarificada. Tomáis mantequilla clarificada, una pequeña cantidad, no mucho. De lo contrario, puede que no os alcanzará el ingrediente lácteo fermentado, ya que no se puede secar mucho. La añadís hasta que el olor de la mantequilla desaparezca y aparezca un olor completamente neutro. Será una masa de color rojizo o blanco. Luego añadís polvo de estiércol de vaca hasta que el olor sea fresco. Y esto se convierte en una masa de color gris. Por lo general es una masa espesa. Esta masa también se debe sellar en bolsitas. Se puede sellar en bolsitas justo antes de usar, y se aplica en las muñecas y en las piernas, en las zonas que había indicado. Esta mezcla ayudará a curar todo lo que esté mal, desde psoriasis, enfermedades alérgicas, enfermedades de las articulaciones, enfermedades articulares, de la columna vertebral, mala digestión y hasta los trastornos metabólicos más graves. Es un medicamento asombroso, un tratamiento asombroso. La única condición es que la persona debe escoger por sí misma. Nadie debe escoger por ella. Para otra persona ya no servirá, no funcionará, ¿entendéis? Hay que añadir los ingredientes poco a poco y oler constantemente. Lograr estos efectos que os he dicho es muy fácil. En realidad no es complicado. Cualquier enfermedad que mencionéis la cura la mezcla de vaca triple. Sin embargo, si hay tuberculosis en el cuerpo y el sistema inmunológico está muy débil, entonces se necesita la mezcla cuádruple. Esto significa usar también leche en polvo. En este caso, primero se añade leche en polvo a la mantequilla clarificada hasta que el olor se vuelva un poco seco. El olor de la mantequilla desaparecerá y el olor se volverá seco. Luego añadís el producto lácteo fermentado que os conviene. El olor se volverá neutro. Después agregáis estiércol de vaca hasta que el olor se vuelva fresco, algo frío, con frescura agradable. Fresco significa, como cuando respiramos por la mañana, se respira fácil, con un olor así. Y por otro lado, sabéis que es un olor cálido. La mantequilla clarificada huele a olor cálido. Esta mezcla también actuará estimulando fuertemente el sistema inmunológico, pero no se debe usar esta mezcla todo el tiempo. Y si la mezcla anterior se puede usar por la noche todos los días, no causará ningún daño. Pero esta mezcla no se puede usar constantemente. Hay que hacer un curso de tratamiento de 2 semanas. Será un tratamiento muy intenso para el cuerpo. La temperatura subirá un poco, el cuerpo se activará, la vida en él se encenderá.
También se puede tratar las migrañas con mantequilla clarificada pura, si se aplica en la mucosa nasal en ambos lados y la mucosa de las orejas. También es un método efectivo para aumentar la circulación sanguínea en el cerebro. Migrañas o alteración de la circulación cerebral, disminución de la circulación cerebral. Untar la mucosa de las fosas nasales y la mucosa de las orejas, estas zonas, con una capa fina. No es necesario llenar las orejas de mantequilla. También hay que saber que incluso el tratamiento con orina puede ayudar. En general, se considera que el tratamiento con orina es un tratamiento en la ignorancia, daña el intelecto. Beber tu propia orina con fines curativos solo se debe en el caso de que no haya otra forma de tratarse. Si una persona está muy enferma, a punto de morir, los Vedas recomiendan la urinoterapia. Esto está descrito en el Ayurveda. Porque si una persona se trata con orina, ya nada más le ayudará. Puede recuperarse y luego reducir gradualmente la dosis para salir de su influencia. Mientras bebe, está en la ignorancia. Su intelecto está completamente contaminado y no puede entender cómo vivir correctamente y todo lo demás. Es un tratamiento en el modo de la ignorancia. Sin embargo, cuando una persona bebe orina de vaca, su intelecto no entra en el estado de ignorancia. No surge el estado de ignorancia. Si se hierve la orina de vaca y se diluye con agua hervida, 2/3 de agua y 1/3 de orina de vaca, se puede beber poco a poco durante el día, haciendo un día de ayuno. Es el método más efectivo para desintoxicar el cuerpo. Todo se limpia de inmediato. Todos los órganos del cuerpo se limpian, no el hígado o los riñones por separado, sino todo a la vez. Y estos días de ayuno con limpieza de orina de vaca no deben hacerse más de una vez al mes. Hay que saber que existe un tipo de tratamiento para antes de las ceremonias matrimoniales, antes de los entierros, en esos casos, cuando se requiere una conciencia muy pura. Hay un método rápido de purificar la conciencia, que os parecerá muy extraño. Se toma un producto lácteo como la mantequilla clarificada, luego se toma estiércol de vaca, orina de vaca y leche fresca. Todo esto se mezcla en ciertas proporciones y la persona toma un poco. La conciencia se limpia de inmediato. Esto se puede hacer no más de 2 veces al año. No mucho, solo unos pocos sorbos. Esa mezcla es desagradable al gusto. La mente se aclara de inmediato. Pero ahora mismo no puedo decir las proporciones, y es mejor no experimentar. Se necesita conocimiento para hacerlo. Cuando trataba con hierbas, llamaba al estiércol de vaca la hierba número 1, porque la gente le tenía miedo a esa palabra, no aceptaban ser tratados con eso. En microdosis, el estiércol de vaca tiene un poder curativo enorme, tiene un efecto antiinflamatorio colosal. Si se agrega un poco, literalmente alrededor de 1 gramo, a la mezcla y se remueve, el efecto antiinflamatorio aumenta decenas de veces. Este es un hecho establecido. En principio, eso es toda la información básica. Si tienen preguntas sobre enfermedades específicas, podéis preguntar. Os digo cómo tratarlas.